Estamos desarrollando un sistema de gestión inteligente para control y mantenimiento de equipos audiovisuales y seguimos trabajando en eventos que se han pospuesto y en los que han de venir a nivel de organización y de logística. Estamos estudiando las capacidades de las salas de acuerdo a la normativa actual de distanciamiento entre personas para adaptarnos a la nueva realidad mientras dure. Y estamos elaborando un nuevo formato de cartelería y de sponsorización para que nos permita mostrar a nuestros clientes un mundo nuevo de posibilidades. Investigamos nuevos sistemas de control y seguridad, como la instalación y uso de cámaras con sensor térmico que permiten el control de la temperatura corporal. Y buscamos nuevas soluciones técnicas para algunos espacios del palacio, como los nuevos sistemas de tramoya y los telones americanos de los auditorios. Estamos implementando un nuevo sistema de streaming y videoconferencia para ofrecer a nuestros clientes un nuevo concepto de eventos híbridos con participación remota. Además, estamos desarrollando desde el grupo de sostenibilidad la puesta en marcha de las acciones necesarias para el cumplimiento de los 17 objetivos marcados por la ONU para que nos permitan contribuir a un futuro mejor. Revisamos los procesos de trabajo y analizamos cómo se integran con el de otras áreas, para optimizar nuestros recursos y el de los clientes. Y para no descuidar ningún detalle, desarrollamos protocolos que incluyen desde la visita de los organizadores hasta el desmontaje de los eventos. A través de nuestro software de gestión estamos creando flujos de trabajo para integrar aún más a nuestros proveedores estratégicos. Además, desde el equipo de crisis estamos desarrollando los procedimientos de actuación ante una situación como la actual. Como director del área de operaciones me ocupo de coordinar las iniciativas del equipo para adaptarnos a la situación actual con verdadero entusiasmo, aprovechando esta oportunidad para el desarrollo de nuevos retos. Seguimos en marcha para que nada se pare.